Desde hace décadas, arqueólogos están encontrando extrañas calaveras que desafían todas las leyes de la ciencia. Estos misteriosos cráneos no son de origen humano y algunos investigadores están realmente convencidos de que pertenecen a antiguas civilizaciones extraterrestres, además de ser la evidencia física de que seres de otros mundos visitaron nuestro planeta en un pasado. Una de estas evidencias son los cráneos alargados de Paracas, descubiertos en 1928 por el arqueólogo Julio C. Tello en la Reserva Nacional de Paracas. Los restos descubiertos por Tello tenían los cráneos alargados más grandes que se han descubierto en el planeta, y lo más sorprendente fue que el arqueólogo peruano descubrió más de 300 cráneos, de al menos 3000 años de antigüedad, aunque posiblemente el descubrimiento más controvertido de todos los tiempos es el cráneo de Sealand, descubierto en 2007 en Olstikke, Dinamarca, por operarios que se encontraban sustituyendo las tuberías del alcantarillado en una casa. En 2010, el cráneo fue examinado por los investigadores del Colegio de Medicina Veterinaria de Dinamarca, quienes no fueron capaces de encontrar las respuestas al misterio, ni proporcionar cualquier explicación lógica y racional. Pero lo que nadie se esperaba era que los científicos reconocieran que el cráneo de Sealand fuera de origen extraterrestre. Estamos ante la evidencia definitiva de que seres extraterrestres han visitado la Tierra en la antigüedad. Evidencias de antiguos extraterrestres en la Tierra. El misterioso cráneo es un 50% más grande que una cabeza humana y, según los científicos del Instituto Niels Bohr, podría tener más de 800 años de antigüedad. Los investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Copenhague llegaron a la conclusión de que a pesar de que se asemeja a un mamífero, tiene unos rasgos que hacen imposible catalogarlo entre los animales del taxonomía de Linneo, por lo que no pudieron vincularlo a ninguna especie conocida en la Tierra. La datación por radiocarbono del Instituto Niels Bohr determinó que tenía unos 800 años de antigüedad, añadiendo más misterio al descubrimiento ya que se encontró dentro de unas tuberías de tan solo un siglo de antigüedad. Además, en la zona encontraron huesos de animales, hachas de piedra y objetos del período neolítico, que no estaban relacionados con el misterioso cráneo. Y, por si fuera poco, la isla de Selandia fue el lugar de reunión de una sociedad secreta denominada L'Ordre Lux Pegasus, la Orden de Pegaso Luz. Según los conspiranoicos, esta orden era un grupo de escritores y poetas que protegían y custodiaban artefactos extraterrestres, entre ellos un cráneo de una raza procedente de la constelación de Pegaso. Aunque el grupo se fundó en la década de 1300, algunos escritores famosos que conocemos hoy en día eran miembros de la Orden de Pegaso Luz, como William Shakespeare, H. G. Wells, Thomas Jefferson, y Ambrose Bierce. Y como siempre, el popular ufólogo Scott C. Waring, editor de UFO Sightings Daily, está convencido de que el misterioso cráneo es de un ser híbrido humano extraterrestre. Este es un gran cráneo encontrado en Dinamarca y es realmente importante, escribió Waring en su blog. Los ojos agrandados, y los dientes son realmente alucinantes. No pertenece a ninguna de las especies conocidas y es un 50% más grande que un cráneo humano. Tal vez mitad humano, mitad híbrido extraterrestre. Sin embargo, el núcleo duro de los escépticos cree que se trata de una broma muy bien elaborada para confundir a los científicos. Algunos dicen que no hay pruebas definitivas ya que nadie sabe dónde está el cráneo actualmente u otros datos. Aunque también hay que decir que para los escépticos todo es una broma o un montaje y nunca habrá pruebas suficientes para convencerles. Tal vez algún día, podremos determinar si este cráneo es, de hecho, el de un ser extraterrestre. Mientras tanto dejamos en el aire la siguiente pregunta: ¿es posible que se trate de un cráneo extraterrestre que ha estado custodiado durante siglos por los miembros de la Orden de Pegaso Luz?